quiero mencionarte hasta ahora, haciendo una pausa, qué es lo que hemos venido estudiando. ¿Qué es lo que hemos venido estudiando? Vamos a ver, la primera noche estudiamos, ¿qué fue lo que estudiamos la primera noche? Vamos a ver, alguien que diga, pastor, estudiamos tal tema. ¿Qué fue lo que estudiamos la primera noche? ¿Cuál era el tema? Ajá. Entonces vamos a ponerlo con el texto bíblico e historia. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era el texto bíblico que tuvimos como base? La historia de quiénes o de quién fue la que estudiamos. ¿Recuerdan? Habían dos discípulos que iban camino ¿hacia dónde? Muy bien, así es. Estudiamos acerca de los dos discípulos que iban camino a Emaús. Ayer estudiamos otra vez de dos, pero a esto ya se los vimos por nombre. ¿Cómo eran? A ver, ¿cómo es que se llamaban? ¿El primero era? Natanael era el personaje principal. Y también Felipe. Queridos hermanos, hoy, el tema de hoy lleva por título Anuncios de la Esperanza. Anuncios de la Esperanza. Y en cuanto a esto de anuncios de la esperanza, quiero mencionarle lo siguiente. Según como lo vemos acá. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la imagen conmigo? ¿Verdad que sí? Aquí hay algo que hoy nosotros no podemos hacer. Jesús sí lo hizo, pero todavía nosotros no lo podemos hacer. Ese niño está caminando, está corriendo o está flotando. Está yendo a través del aire a abrazar a Cristo. Esta es, querido hermano, querida hermana, esta es la máxima expresión de toda esperanza que tenemos nosotros en la tierra. Voy a volverlo a repetir. Esta es la máxima expresión de toda esperanza que puede tener un ser humano acá en la tierra. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano puede tener todo. Hay muchos que tienen todo y más que todo. Por ejemplo, hoy el ser humano para poder trasladarse de un país a otro tiene su jet privado. Y tienen, aparte de jet privado, tienen mansiones privadas. Pero para moverse, ponle un lugar X a otro lugar X, necesitan de un jet. No pueden volar. Incluso hoy el ser humano se ha propuesto, dice que va a llegar a Marte. Y hay muchos haciendo planes ahí porque dicen que van para Marte. Pero requieren para ir a Marte un artefacto, una cápsula, un cometa, algo que los traslade hasta allá. Pero vean este niño. Este niño rompe las leyes de la gravedad, la física y todas las leyes que hoy nos atan a estar aquí, sujetos incluso hay veces a una silla, o a un carro, o a una moto, o a una bicicleta para trasladarnos. Este niño rompe esas leyes y va a abrazar a Jesús. ¿Sabes? Cristo Jesús, antes de que nosotros llegáramos a ese estado, dio anuncio de esa esperanza. Y ese es el tema de hoy, anuncios de la esperanza. El texto base lo encontramos en Lucas 21:28. Quiero mencionarles algo para que lo tengan en cuenta. Esta noche va a ser una noche un tanto diferente. Hoy vamos a estudiar bastante la palabra del Señor. Porque ustedes se acuerdan qué fue lo que hizo que el corazón de Cleofas y el personaje ficticio el nombre ficticio que usamos, Juan, hacía que el corazón de ellos ardiera. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era lo que Jesús abrió y empezó a leer desde tal hasta tal y entonces el corazón de ellos ardía? ¿Qué era? Las Sagradas Escrituras. Así que, queridos hermanos, es a través de las Sagradas Escrituras que vamos a hoy estudiar los anuncios de la esperanza. Y vamos a empezar con el texto bíblico base, Lucas 21:28, en el cual nos dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice el Señor Jesús, cuando estas cosas lleguen a suceder. Pero, ¿qué cosas? Pastor, ¿qué cosas es la que dijo Jesús que tienen que suceder? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Esas cosas que Él dijo, cuando ustedes vean que esto esté sucediendo, que aquello esté sucediendo, que lo otro esté sucediendo, ustedes tienen que llenarse de gozo. Pónganse firmes, alégrense. ¿Por qué? Porque tu redención, mi redención, está cerca. ¿Qué son esas cosas? Bueno, hay muchas formas en las que la palabra del Señor ha anunciado que nuestra esperanza se va a consumir. Va a venir el momento en el que llegue a cabo lo que tanto anhelamos. Sin embargo, yo quiero tomar como texto base, como capítulo a estudiar acerca de estos anuncios, Mateo 24. Así que me gustaría que tú me acompañes. E incluso si tú no lo tienes, si no lo tienes hoy físico, acá, yo te lo comparto acá. Acá estamos, Mateo 24. Es ahí donde vamos a estudiar cuatro anuncios acerca de que la esperanza ya está a las puertas. Ya casi está cumplido. Ya casi pronto, muy pronto, en lo que menos nos esperemos, podemos encontrarnos con la majestad del cielo. Y eso, en primera instancia, se lo preguntó sus discípulos a Jesús. Mateo 24:3 dice que ellos le dijeron: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos de Jesús se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin del siglo, del fin del mundo. Los discípulos quisieron saber. Es que fue tan lindo caminar con Cristo, ver que Él hiciera milagros, ver que caminara sobre el agua, e incluso uno de ellos se atrevió y caminó sobre el agua, Pedro. Eso fue tan lindo. Fueron 3 años y medio que dijeron: Señor, nosotros no queremos que te vayas, pero ya escuchamos que te vas a ir. Pero cuando vayas a volver, ¿qué cosas van a suceder? Necesitamos saber qué cosas van a suceder, para que cuando sucedan nosotros estemos listos y sepamos que tú ya estás viniendo. Entonces el Señor Jesús en Mateo 24 da una serie de anuncios acerca de esa segunda venida que hoy tanto anhelamos. Sin embargo, en estos anuncios hay algunos que son meramente para el pueblo cristiano que estaba naciendo en aquel tiempo, pero hay otros que traspasan el tiempo y el espacio y nos alcanzan a nosotros mismos. Y es acerca de esos anuncios lo que quiero hoy estudiar contigo. En Mateo 24 vamos a ver 4 anuncios. Vamos a estudiar 4 anuncios hoy. Número 1, vamos a ver que en cuanto ellos preguntaron: maestro, ¿qué señal va a haber? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde? ¿Cómo? El Señor Jesús dijo: un segundo. Lo primero que tienen que saber es lo siguiente. Ojo, cuidado, mucho cuidado. No lleguen a ser engañados por falsos enviados, porque muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesús. Pero no solo por falsos enviados, sino por falsos profetas. Pero el engaño no solo tenía que ver con falsos enviados en nombre de Cristo o falsos profetas. También el engaño, dice el Señor Jesús, tiene que ver acerca de su segunda venida. Cuidado, no sean engañados. No vayan a ser engañados, porque si llegan a ser engañados, no van a esperarme. Podrán estar ociosos, podrán estar ignorantes. Eso que Jesús le dijo a sus primeros discípulos, hoy nos atañe a nosotros. Porque hoy nosotros esperamos que Jesús venga pronto. Esperamos verlo en poder y gloria. ¿Para qué? Para que la muerte no exista más. ¿Para qué? Para que no haya más sufrimiento en este mundo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros traspasar este mundo y conocer otros mundos. Conocer a los ángeles, conocer el cielo. Cuán lindo será entrar en ese mar de cristal, en esas calles de oro. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Pero antes que se vea cumplir esa esperanza, dice el Señor, número 1, no sean engañados. ¿De qué? De falsos enviados, de falsos profetas. Número 2, no sean engañados, porque pueden decir que yo voy a venir de una manera u de otra, pero puede ser que no sea así. No sean engañados. Número 3, pongan mucha atención, dice el Señor, porque va a haber muchas guerras. Guerras por doquier, carencia de amor. Y número 4, el Señor dijo: pongan atención, porque también la palabra del evangelio
el evangelio mismo será predicado. 4 anuncios. Estos 4 son los que vamos a estudiar. Pastor, ¿y por qué vamos a estudiar estos 4 anuncios? Vuelvo a repetirlo. Porque tú y yo tenemos una esperanza viva en el corazón. Tú y yo estamos hoy congregados aquí. Tú estás conectado ahí porque tú crees en Cristo. Tú quieres verlo pronto, en poder y gloria, venir a ti. Así que es por eso que necesitamos estudiar esto. Y para que podamos estudiarlo, querido hermano, querida hermana, quiero pedirte, vuelvo a repetirlo, que pongas mucha atención porque hoy vamos a estudiar la Biblia. La Biblia nos va a responder, la Biblia nos va a aclarar, la Biblia nos va a decir qué es y qué no es. Empecemos. Número 1, no ser engañados por falsos enviados, por falsos profetas. ¿Y esto cómo sucedió? ¿Cómo fue que se dio? Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. También en el verso 11 y en el verso 24 está este tema. ¿Por qué hace un salto así? Bueno, porque la narración, lo que Mateo escribió, no lo hizo en un orden estructural. Sin embargo, el sentido, el principio está ahí. Y en ese encontramos, en primera instancia, Mateo 24, 4 y 5, el Señor Jesús dijo así: mirad que nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mirad que nadie les engañe, porque también vendrán muchos falsos profetas. Ellos se levantarán y engañarán a muchos, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que cuidado nos dejamos engañar. Pastor, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Jesús dijo eso, que vendrían muchos en su nombre, diciendo que ellos son el Cristo, sí. Y también dijo que vendrían muchos falsos profetas y que incluso harían grandes señales y prodigios. El Señor dijo, cuidado, no se dejen engañar. No hay que dejarnos engañar. Pero también el Señor Jesús mencionó acerca de esto a través de su discípulo amado Juan. Lo que leímos en Mateo 24, versos 4, 5, 11 y 24 se vuelve a repetir en Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, donde a través de Juan, el mismo Jesús, nuestro mismo Salvador, menciona en Apocalipsis capítulo 13, cuando tú vienes leyendo desde el verso 1, dice que Juan vio que de la mar salió una bestia terrible. Y esta bestia lo que tenía como fin era que se le adorara a él y no a Dios. Pero dice Juan, mientras va narrando, que de la tierra vio salir otra bestia. Y que esta bestia tenía como propósito también que todos los habitantes de la tierra adorasen a la bestia, le hiciesen una imagen y no adorasen a Dios. Y vea lo que dijo Mateo 24, verso 4, 5, 11. Se vuelve a repetir. Jesús a través de Juan dice, cuidado, no se dejen engañar, porque este poder, porque este reino, porque esta manifestación del mal los va a querer engañar con grandes señales, de tal manera que aún va a hacer descender fuego del cielo delante de los hombres, y así va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Querido hermano, querida hermana, esto es de suma importancia. El Señor Jesús dice que antes que Él venga, se van a levantar muchos en su nombre. Van a venir muchos profetas en su nombre. Y van a decir, yo soy el profeta de Dios. Y van a profetizar. Lo van a hacer. Y no solo van a profetizar, también van a hacer grandes milagros, grandes prodigios. Y la gente se va a aglomerar. Va a decir, allí está el poder del Espíritu. Allí está Dios. Pongan mucha atención, 2 veces se repite. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 24. Va a engañar con grandes señales y prodigios. Apocalipsis capítulo 11. Va a engañar con grandes señales. Incluso hacer descender fuego del cielo. Hoy puede ser, querido hermano, que tú a lo mejor estás conectado a través de las redes sociales y has estado buscando al Señor donde ves que hacen señales. Te pido que pongas mucha atención.
porque no es mi palabra, es la de Cristo. Dice que muchos han venido en su nombre. Y estos han venido diciendo que ellos son enviados del Señor. Y lo dan y lo dicen, pero ponen también pruebas contundentes, pruebas que no pueden ser negadas, muchas de ellas, donde llega alguien y dice, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Estoy lleno de cáncer, no tengo solución para la vida. Entonces viene y dice, déjame orar por ti, en el nombre de Jesús, eres sana. Y sí son sanas, sí hay sanidad, claro que sí, no se puede negar. Hay muchos que también lo hacen de manera muy falsa, hacen todo un espectáculo, y hay miles y miles que le siguen. ¿Por qué? Porque dicen, allí se ve el poder de Dios. Pon atención, querido hermano, porque una de las cosas que el Señor advirtió es que cuidado nos dejamos engañar. Y el mínimo común denominador en Apocalipsis y en Mateo es señales, grandes prodigios. La palabra del Señor nos dice acerca de esto, de que Él también, Cristo, Él sí envió a un grupo. Vamos a ver, vamos a hacer un contraste. Mateo 24 dice, no se dejen engañar porque muchos vendrán en mi nombre. Para que haya un engaño, antes tiene que haber una verdad. Para que haya una falsedad, tiene que haber algo que es certero. Así que lo verdadero existe, claro. Fue Jesús el que le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, mientras él estaba orando al Padre le dice, Padre, como tú me enviaste al mundo, a estos que están conmigo, yo lo envío al mundo. O sea, sí hay enviados de Dios. Y esos enviados no se quedaron solamente con los primeros apóstoles. No, porque cuando Jesús oraba, también dijo en su oración, no te ruego, Señor, solamente por estos que han creído en mí. No, también te pido por aquellos que van a creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús oró por ti y por mí también. Jesús oró por un grupo especial, al cual le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que les he enviado, que les he mandado. Miren, el Señor Jesús mandó a este primer grupo y por consecuencia a los grupos que iban a nacer a todo el mundo. Hoy el Evangelio ha llegado acá y sigue llegando a todo el mundo. Pero en ese acto hay muchos que se están infiltrando. Hay muchos que están llegando en el nombre de Cristo y no son de Cristo. Hay muchos que están haciendo cosas que aparentemente son de Dios, pero no son de Dios. Y es por eso que necesitamos estar atentos a qué dice la palabra del Señor para no ser engañados. Vamos a empezar a desenmascarar a los que tratan de engañar. A esos que el Señor Jesús dijo, cuidado, no se dejen engañar. Y es la misma palabra del Señor la que nos va a hablar. El mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando tú lees Mateo 7, verso 15, desde ahí en el contexto hasta el verso 20 se ve acerca de lo que son los falsos profetas. El Señor dijo lo siguiente, guárdense de los falsos profetas. Mateo 24, verso 4 y 5 dijo, cuidado, no se dejen engañar, porque muchos falsos profetas van a venir. No se dejen engañar. Ustedes me van a estar esperando y yo estaré ansioso de encontrarme con ustedes, pero no se dejen engañar. Y el Señor Jesús no solamente lo dijo, sino que nos dijo cómo tenemos que confrontar el engaño. Mateo capítulo 7, verso 15, 19 y 20. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces el Señor empieza a hacer ahí una analogía entre un árbol bueno que da buenos frutos y un árbol malo que no puede dar buenos frutos. Y en esa enseñanza dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí está la clave para poder ver si los profetas son de Dios. Así que, por sus frutos los conoceréis. Querido hermano, querida hermana, he conocido a bastantes hermanos que se congregaban en alguna iglesia y he recibido algunos testimonios como, pastor, fíjate que
yo ya no me estoy congregando. ¿Y por qué no te congregas ya, hermana? Es que fíjese que no me parece lo que están haciendo en la iglesia. Ajá, ¿y qué es lo que están haciendo en esa iglesia? Pastor, es que yo veo que lo que hacen ahí es que se están llenando los bolsillos. ¿Cómo? No le entiendo, hermana. Pastor, mire, es que nuestra iglesia es una iglesia grande, muy grande. Tiene 300 miembros. Oh, qué bueno. Quiere decir que la obra es muy buena ahí. Sí, pastor, pero el problema es el siguiente. El pastor que estaba en esa iglesia murió. Ay, qué pena, hermana. Sí, murió. Y ahora la esposa es la que dice que ella es ahora la pastora. Y bueno, el difunto tuvo hijos, dejó hijos. Son 4. Pero ahora viene la hermana que está administrando la iglesia de otra manera. ¿Cómo? Es que todos los hijos andan con Toyotas Land Cruiser que valen, voy a decir el signo de dólar, más que todo, valen como $80,000. Cada uno de sus hijos. Y la hermana no sale de las tiendas de esos malls que están ahí. Y ahí anda, pastor, es que no sé, pero a mí me parece que esta iglesia no está bien. Esto es algo que me contó una hermana. Mientras simplemente le hice una plática, ella me preguntó, como ahora que venía, un hermano me saludó y el hermano me dice, usted canta, me dice. Y yo solamente lo veí y me puse a reír. Yo digo en mi mente, si supiera que eso es lo que menos hago. No, mi hermano, le digo, yo soy pastor de iglesia. Ah, ya. Entonces, una conversación así fue donde una hermana se abrió su corazón y me contó todo lo que le estaba pasando en la iglesia. Y dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no me voy a congregar más ahí. Le empecé a presentar el evangelio, la verdad presente. Hablamos acerca del diezmo porque eso fue lo que ella tocó. Y ella dijo, pastor, no sabía que la Biblia hablaba que así se tenía que administrar el diezmo. Y le digo, sí, hermana, la Biblia lo dice. No, yo no vuelvo más a ir a esa iglesia. Pero no solamente me he topado con personas así. Igual esto pasó acá, lo que les contaba me pasó en otro distrito. Esto me pasó acá donde, dando el estudio bíblico a una hermana, no yo, sino los hermanos de iglesia, por el poder del Espíritu Santo, la hermana aceptó a Cristo. Cristo y su evangelio, Cristo y su verdad, se bautizó, pero a ella la seguían visitando los hermanos de la iglesia donde estaba ella. Y entonces ella me preguntó a mi pastor, ¿usted de casualidad pudiese estudiar la Biblia con nosotros mientras ellos vienen? Claro que sí. Usted me invita, yo llego. Véngase pues, pastor. Mire, mañana a las 9 de la mañana están aquí para que estudiemos la Biblia. Adelante. Yo llegué, me presenté, estaban ahí, entré en todo el servicio. Luego que terminó, el hermano que estaba presidiendo, el líder, me preguntó que si quién era, ya me presenté formalmente. Y luego ese que estaba allí, es que yo creo que es el Espíritu Santo. No tiene que ser nadie más. Él es el que convence de pecado. Empezó a hablarme, mire, la verdad es que yo estoy aquí, pero yo debería de estar en tal iglesia. Yo le digo, de veras, hermano, sí, pero ¿por qué no está ahí? Es que ya no me quieren ahí. Yo, ¿cómo, hermano? Es que pasaron unas cosas ahí. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Mire, es que ahí en la iglesia nosotros nos administramos de esta manera. Está el líder máximo, pero está un consejo de líderes. Y sucede que ese líder máximo empezó a adulterar. Y yo lo vi. Me dice, pastor, yo lo vi. Y cuando yo lo vi, yo vine y los acusé entre el consejo. Y el consejo me dijeron que no podía ser. Y entonces yo le dije, pues yo le vi y le enseñé las pruebas, pastor, me dice. Se las enseñé. Y aún así, después de todo eso, a mí me hicieron ver el malo. Ahí está ese adúltero que sigue predicando. La esposa sabe, los hermanos saben. Pero ¿sabe por qué no le dijeron nada? ¿Por qué? Porque ahí debajo hay influencia, pastor. Los hermanos, en serio, pero en la iglesia tiene que haber alguien que esté un poco más encima de esas personas. No, pastor, vieras que en nuestra iglesia no es así. ¿Cómo? No, en nuestra iglesia nos administramos de otra manera. Nosotros somos autónomos. O sea, el liderazgo lo tenemos todo. No hay alguien que venga a supervisarnos. No hay alguien que pueda decirnos nada. Si entre ese consejo de personas está un grupo de que están de acuerdo en hacer algún mal, lo hacen y nadie le dice nada. Y el hermano me dijo, por eso yo ya no voy más a esa iglesia. Queridos hermanos, el Señor dijo en su palabra, por sus frutos
los conoceréis. Es bueno que estos testimonios que yo he recibido, yo sé que también tú, e incluso puedes ser tú una de esas personas. Es bueno que puedas percibir a ese que dice, esta es la iglesia de Cristo. A ese que dice, gloria, aleluya. Hay que ver si es cierto que debajo del púlpito está viviendo lo que predica. Hay que ver si es cierto que lo que predican y lo que creen se vive. Porque el Señor Jesús lo dijo, no lo dije yo. Muchos falsos profetas pueden venir y van a venir y han venido y seguirán viniendo en su nombre. Pero por sus frutos los tenemos que conocer. Pastor, pero ¿y cómo puedo saber más? Bueno, es ahí donde te hago la invitación a que sigamos estudiando la Biblia. Lástima que en esta presentación no hay muchos más detalles que podría decirte, pero tú, a través del Espíritu Santo, puedes saber si en realidad estás en un lugar donde se predica y se practica la palabra de Dios. El Señor Jesús también dijo en Mateo 5:19, hace ratito era acerca de los frutos, ahora es acerca de la palabra. Los frutos tienen que ver con la persona. Los frutos tienen que ver que refleje a Cristo. Los frutos tienen que ver que esa persona es humilde. Los frutos tienen que ver que si esa persona es servicial. Los frutos tienen que ver si esa persona tiene amor por las ovejas, tiene interés por su iglesia. Pero ahora tenemos que ver también por lo que esa persona predica. Esa iglesia predica. Y aquí hay una gran división en el mundo cristiano. Porque hoy está un conflicto entre la ley y la gracia. No, eso era para el tiempo de los israelitas. Hoy estamos bajo la gracia. Ya no estamos, no, ya no. Entonces hay un conflicto ahí entre si obedecemos la ley del Señor o no la obedecemos. Pero en todo esto, como que no le ponen un poco de atención a lo que el mismo Salvador del mundo dijo. En Mateo 5, 17, 18. El énfasis está en el 19. Pero Mateo 5, 17, el Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abrogar los profetas. No, yo vine a cumplirlo. Ve, ahí dice, Jesús vino a cumplir. Y como Él ya cumplió, nosotros no tenemos que cumplir todo lo que está allá. Eso era para el tiempo de Moisés. ¿No ve que ahí dice que Jesús vino a cumplir? Y se cierra. Pero, ¿por qué no leemos el verso 19? En el que el Señor Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos? La ley y los profetas. De manera que cualquiera de uno de las personas que quebrante estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres. Muy pequeño, esta palabra pequeño en el original griego quiere decir algo insignificante. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ponga atención ahora a lo que sigue. Más, cualquiera que los haga y los enseñe, de este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, sí, pero también vino a enseñarnos a cumplirla y que la enseñemos a otros a cumplirla. Si hay una iglesia, si hay un hermano profeta, si hay un hermano pastor, reverendo, sacerdote, ponle el nombre, que te dice hoy que no es necesario cumplir los mandamientos de Dios, enseñarlo a otros, pon mucho cuidado. El Señor Jesús dijo, cuidado, no te dejes engañar, porque muchos van a venir en mi nombre y van a decir, eso era para el tiempo de Moisés, eso ya no aplica para nosotros. Mucho cuidado. Pastor, pero eso quiere decir que todo lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo. No necesariamente. En el Antiguo Testamento encontramos leyes que son ceremoniales, propiamente para Israel y el santuario que tenían. Eso se cumplieron todos en Cristo Jesús. Pero hay otras leyes eternas, leyes que es el carácter de Dios, que hoy todo cristiano tiene que cumplir. Mientras hablaba con el hermano pastor, colega mío, pero no de la iglesia a la que yo ministro, por la gracia del Señor, me dijo eso. Ahí dice que Jesús vino a cumplir, ya no es necesario cumplirlo, en serio, ya no es necesario. Entonces, a ver, hermanos, vamos a ver. Si Jesús ya vino a cumplirlo y no necesito yo ya cumplirlo, toda la ley que estaba ahí
Incluso los 10 mandamientos también, ya no necesitamos cumplir. Entonces puedo robar. Ah, no, eso es pecado. Pero es que en los 10 mandamientos dice no hurtarás. Entonces puedo adulterar. No, eso es pecado. Le digo, hermano, me parece que te estás contradiciendo. Me estás diciendo que eso ya no es apto para nosotros, pero me estás diciendo que es pecado. Es más, te voy a hacer mejor un examen. ¿Cómo un examen? Te voy a recitar los 10 mandamientos y tú me dices cuál es pecado y cuál no. Empiezo con el primero. Ah, eso es pecado. Con el segundo, eso es pecado. Con el tercero, eso es pecado. Y me salto el cuarto. Con el quinto, eso es pecado. Con el sexto, eso es pecado. Con el séptimo, eso es pecado. Con el octavo es pecado. Con el noveno es pecado. Con el décimo es pecado. Y de último le digo, y el cuarto mandamiento, ah, eso era para los judíos, ya no es para nosotros. Le digo, hermano, quiere decir que tú lo que tienes es un problema con el cuarto mandamiento, no con los demás mandamientos. Y me dice, es que tienes que estudiar más la Biblia. Le digo, está bien, ¿qué tal si la estudiamos juntos? Hermanos, el Señor Jesús dijo, cuidado, no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Estoy haciendo una pequeña introducción a un tema que vamos a avanzar, vamos a desarrollar en otra noche. Pero la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mientras desenmascaramos a estas personas, hoy la iglesia de Cristo, los hijos e hijas de Dios, tienen dos características. Dos. Número uno, Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios. Y número dos, tienen la fe de Jesús. Querido hermano, querida hermana, ponte a pensar. ¿Se están guardando los mandamientos de Dios en el lugar donde te congregas? ¿Te han enseñado que la ley del Señor es eterna? Es el carácter del Señor. Porque la palabra del Señor dice claramente que hemos de guardar sus mandamientos. Pastor, un segundo, pero usted habló acerca de prodigios, de señales. Sí. Y la Biblia también desenmascara ese acto. Dice la palabra del Señor. Pongan atención en esto, por favor. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 4. Aquí Dios ya lo había hablado desde antes que sucediera y estaba sucediendo allá. Dice la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si esa se cumpliere, la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo entonces, vamos en pos de dioses ajenos, dioses que no conociste, y sirvámosles. Dice la palabra de Dios: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños. Ojo, pon atención, dice la Biblia que hay muchos que van a hacer señales y prodigios y van a venir en su nombre y se van a cumplir. El Señor dice: no le hagas caso. ¿Por qué? Porque dice Dios: Jehová tu Dios te está probando para saber si lo amas. Amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En pos de Jehová tu Dios tienes que andar. A Él tienes que temer. Sus mandamientos tienes que guardar. Y entonces escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Está claro, verdad? Queridos hermanos, aquí no es de señal, no es de prodigio, porque el enemigo hace señal y prodigio. ¿No te acuerdas que cuando Moisés llegó con la vara y Aarón la tiró y se hizo culebra? ¿Sí te acuerdas que hicieron los magos de Faraón? También hicieron culebra sus varas. El mal existe, los prodigios existen, la magia existe, todas esas cosas raras que andan haciendo existen. Y pueden también existir dentro de una iglesia, en el cual puede decir: aquí hay sanidad, allá están los aburridos, allá están los que no saben cantar, pero aquí está el poder de Dios. Ven aquí, aquí está la unción, pasen los enfermos, pasen, aquí hay sanidad. Y muchos pasan y al pasar van a ser sanados. Pero pon mucha atención. Es posible que detrás de esa sanidad, escuchen bien, es posible que detrás de esa sanidad no esté el poder de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Deuteronomio 13, 1 al 4. Pastor, un segundo. Pero ahí en Deuteronomio Dios le está hablando a Israel.
ahí dice todo esto, pero a Israel. Incluso ahí dice que se vayan en pos de dioses ajenos. Pastor, yo cuando voy a la iglesia, yo no estoy adorando a otro Dios, si no es a Cristo, si no es a Dios eterno, sino al Espíritu Santo. Pero ahí dice sobre dioses ajenos. Pastor, eso no creo que aplique para mí. Déjame decirte que la Biblia dice que puede aplicar para ti también, e incluso para mí. ¿Dónde dice eso, pastor? Acompáñame. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Estas no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él dice: les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, ese grupo de cristianos estaban predicando, estaban profetizando en el nombre de Cristo. Ese grupo de cristianos estaban haciendo milagros, estaban echando fuera demonios, estaban haciendo la obra del Señor. Pero dice Jesús que en ese día, en el último día, cuando queramos encontrarnos con Él, cuando estemos ahí diciendo: Señor, aquí estás, te estuve esperando, Él nos puede decir: apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, porque le pusieron más énfasis a las señales y los prodigios y no quisieron obedecer la palabra de Dios. Porque ser hacedor de maldad es sinónimo de quebrantar la ley del Señor. Querido hermano, esto no se trata de emoción, esto no se trata de milagros, esto no se trata de señales, esto se trata de obediencia a la palabra del Señor. Esto se trata de estar con Cristo cada día, avanzar con Él, aunque se derrumbe el cielo, aunque te digan que eres un fanático, aunque te digan que es un anticuado. Esto se trata de obedecer a Dios y no a los hombres. No nos dejemos engañar. La palabra del Señor nos dice que hay un segundo engaño, y esto tiene que ver con su segunda venida. Hoy en el mundo cristiano se está predicando algo que muchos han creído, han escrito libros, predican desde redes sociales, predican desde templos, predican en pequeñas congregaciones, unos le llaman células, predican e incluso van para acá y van para allá predicando. ¿Y qué es lo que se predica? El rapto secreto, pronto va a volver, prepárate, estate listo, iglesia. Y hay hasta cantos con melodías sublimes que dicen que mientras estés adorando en la iglesia y voltees a ver al lado, tu esposa ya no va a estar porque ella era la más consagrada, que Cristo se la va a haber llevado y tú te habrás quedado. Querido hermano, querida hermana, la Biblia no dice que eso va a suceder. La palabra del Señor no dice que de esa manera Jesús va a venir. No, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24: ya se los he dicho como antes, así que se los dijeran, os dijeren, miren, está en el desierto. Escuchen bien, dice Jesús: ya se los dije antes, así que si ustedes escuchan, allá está el Cristo, allá vino Jesús, está haciendo milagros, vino, trajo paz. Ya se los dije, tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque no es así como Él dijo que iba a venir, no lo creáis. Y dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ustedes han visto un relámpago, ¿verdad que sí? Sí, con un cielo despejado. Y el cielo que anuncia que puede venir una tormenta. Y cuando el relámpago sale, se logra ver en toda la distancia que está. Dice el Señor Jesús: así será mi venida. Todos lo van a ver. Y no solamente lo dijo Él allí, sus discípulos también lo corroboraron. En Apocalipsis 1:7, Juan dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. Nada de que no estaba, saliste y ya no, la iglesia se fue. No, eso no es bíblico. No, es más, los ángeles se lo dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo. En Hechos 1:11,
Le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así mismo vendrá como lo vieron irse. Hermanos, hay un gran peligro en creer en la teología, en realidad la teoría, porque no es teología, del rapto secreto. ¿Saben cuál es el peligro? El peligro es que tú no vas a estar pendiente si Jesús viene o no viene. Vas a estar viviendo tu vida tranquila. Y si allá empieza a hacerse alguien una señal y empieza a decir que Cristo vino, y entonces acá y allá vas a decir: yo formo parte de los que van a ir al arrebatamiento. Es por eso que a mí me están invitando, me voy para allá. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando Cristo venga, todo ojo le va a ver. Ten cuidado. Ten cuidado cómo estás creyendo que tu esperanza se va a cumplir. Jesús dijo: no se dejen engañar. Pero también nos dijo el Señor que en anuncio en su venida también va a haber muchas guerras. Hoy la vivimos, guerras por donde quiera. Pero más que guerras, el resultado de las guerras es que el amor de muchos se habrá enfriado. Hoy el ser humano se ha vuelto tan pervertido. Hoy el ser humano sin Cristo, sin Dios en su corazón, es capaz de hacer cosas que nunca nos imaginamos. Tal y como una vez, mientras miraba las noticias, tuve que dejar de comer por escuchar, porque no lo pude ver, solamente nos mostraron imágenes censuradas. Un varón mató a su esposa, pero no solo la mató, la descuartizó. Le cortó la cabeza, le cortó los brazos, le cortó las piernas, le partió en dos el pecho y lo metió a la refri. Ahí lo tenía. Todo el mundo buscando, la policía buscando y buscando y buscando, y él se hacía la víctima. Hasta que encontraron el cuerpo de la que era su esposa en la refri. Hoy el ser humano se ha vuelto tan pervertido que si uno se pone a encender las noticias, la verdad es que queda un poco afectado. Una madre que le dijo a su hija: no salgas, hija, no, hoy no vas a salir, déjame salir, no vas a salir. La madre vino a agarrar un cuchillo y se la ensartó a la mamá, mató a su madre. ¿Por qué? Porque no la dejó salir. ¿Hasta qué punto está llegando la humanidad? Otra madre que tuvo una niña, el hombre la dejó, se metió con otro muchacho, y el muchacho dijo: esa no es mi hija. Bueno, no importa, de por todo modo aquel me dejó. Agarró la hija y la enterró viva. ¿Hasta qué punto está llegando la humanidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Se ha enfriado. Cristo lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos son anuncios de que Él está pronto a volver. Hoy podrán decir que vienen tiempos mejores, que si hacemos esto vamos a vivir mejor que lo otro, pero no. Lo cierto es que Cristo dijo que esto va a ir de mal en peor. Y esto es anuncio de que Él está pronto a volver. No te dejes engañar. Las cosas no van a ir para bien, van a ir para mal. Es necesario estar con Cristo, porque si estamos con Él, sí vamos a entrar a un mundo mejor. La palabra del Señor también nos dice que esta es la máxima expresión de su anuncio, que pronto Él viene. La palabra del Señor dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá Jesús. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá Jesús. Y yo alabo el nombre del Señor, porque nuestra iglesia está en casi todos los países del mundo. Donde quiera tú vayas y el evangelio puede ser predicado, ahí está la iglesia adventista. E incluso hay una ventana que se le conoce como la ventana 1040. Esa ventana en la cual no se puede penetrar el evangelio, porque la religión que predomina ahí lo prohíbe. La iglesia tiene misioneros. Hay hermanos que entran ahí, llevan el evangelio, pero lo llevan a través de una feria de salud, a través de exámenes de vista, a través ofreciendo sus dones que Dios le ha dado. Pero en medio de todo eso está llevando el evangelio.
Y la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo. Querido hermano, querida hermana, estas señales ya se están dando. Estos anuncios ya están dando, se están consumando. Hoy es el día en que tenemos que prepararnos porque Cristo pronto vuelve. Tú hoy puedes creerlo y puedes decir es cierto y puedes aceptar al Señor y caminar con Él. Si lo haces, el que va a ganar eres tú. Porque aunque no lo creas, esto se está cumpliendo. Aunque no lo creas, se sigue cumpliendo. Y aunque no lo quieras seguir creyendo, se va a cumplir. Cristo va a venir. Y cuando venga, si no estás listo, si no estoy listo, nos podemos quedar. Cristo hoy quiere que estemos listos. Él ha dado los anuncios de que pronto vuelve. Él quiere que tú sepas que sí hay un lugar especial para ti y para mí. Y por eso hoy te dice que no vivas como vivían los tiempos de Noé. Que no vivas como se vivían en los tiempos de Lot. Porque el Señor Jesús también dijo eso. Que cuando se predique el evangelio, muchos van a hacer lo que hicieron Lot. En el tiempo de Lot, los sodomitas y los de Gomorra. Muchos van a hacer lo mismo que hicieron en los tiempos de Noé. Cuando Noé predicaba. La palabra del Señor dice que Noé predicó 120 años. Y cuando llegó el diluvio, solo él y su familia se salvaron. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que muchos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hoy la palabra se predica. Y mientras se predica, muchos dicen, no, es que tengo que hacer un evento, no, es que no tengo tiempo, no, es que mi negocio, no, es que acá. La palabra del Señor se sigue predicando, va a llegar el momento. Querido hermano, ese momento puede ser incluso hoy. ¿Cómo, pastor? Sí, ese momento puede ser incluso hoy. Pero Jesús no ha vuelto, pastor. Sí, mira, quiero explicarte algo. La palabra de Dios dice que el ser humano cuando muere, no se va al cielo, no. Ni tampoco se va al infierno, no, ni tampoco se va al purgatorio u otro lugar ahí, no, la palabra del Señor no explica eso. Pastor, ¿cómo es eso? Es que yo he entendido, no, lo vamos a estudiar una de estas noches, por ahora solo te lo voy a mencionar. Lo cierto es que dice la palabra de Dios, que si tú y yo hoy fuese nuestro último día, vamos a descansar. Vamos a descansar, así como cuando tú tienes sueño y te duermes, y cuando te despiertas te das cuenta que es un nuevo día. El que muere, duerme. Es por eso que dijo de Lázaro, Lázaro duerme, voy a ir a despertarle, pero estaba muerto ya 4 días. Lo que puede suceder es que cuando nosotros, si Cristo no ha vuelto, descansamos y nos levantemos, nos vamos a enfrentar a que Cristo ya vino. Nosotros nos levantamos y Cristo ya vino. Y entonces tenemos que enfrentar, o de dos una, o somos salvos o nos perdimos. Por eso hoy puede ser también tu último día, mi último día para aceptar a Cristo. No es bueno vivir como vivía también los de Sodoma, porque esos decían lo mismo, mejor sigo tomando, mientras tomo me siento bien. No, mejor sigo en mis negocios. ¿Qué iglesia? ¿Qué eso? No, mejor sigo aquí, yo tengo que ganar plata, ahí me van a dar plata, no, yo sigo aquí trabajando. Seguían vendiendo, seguían en sus negocios, plantaban, edificaban, pero cuando menos se lo esperaban, les llegó la destrucción. La palabra del Señor nos dice que no nos engañemos, estamos en estos tiempos, Cristo pronto vuelve. Cristo quiere que nosotros, mientras avanzamos, sepamos que no nos dejemos engañar por falsos profetas, falsos cristos, falsos enviados. No nos dejemos engañar porque se diga cómo va a venir Él y cómo no. No, que veamos, porque en el mundo ya están estos anuncios. Él pronto vuelve. Y Él en su palabra dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención ya está cerca. Querido hermano, querida hermana, el tema de hoy también es palabra de Dios. En estas 2 noches te he visto cómo Cristo ha estado ahí. Te he enseñado con la ayuda del Señor cómo Cristo ha estado ahí, escuchando
tu clamor, queriendo ayudarte en tu vida, y está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, también en esta noche te he mostrado que ese Cristo que te ama, que ese Cristo que te quiere transformar, te dice que ya es hora, es tiempo. Estamos allí en los anuncios mismos de que la esperanza pronto ha de cumplirse. Es por eso, querido hermano, querida hermana, que una vez más yo quiero llamarte. Quiero llamarte en el nombre de Cristo, en el nombre que cambió mi vida y cambió la vida de muchas personas acá. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo, uno que transforma vidas, uno que restaura, uno que nos da poder para seguir adelante. Esto no es utopía, esto es fe, esto es convicción, esto es certeza. En Cristo está la esperanza. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor bendito, por tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor, escuchando tu palabra, esa que restaura, esa que redime, esa que nos enseña el camino. Dios mío, ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a aceptar tu verdad, creerla y ponerla en práctica. Señor, hoy muchos han salido en tu nombre, pero en tu palabra está cómo poder ver quién es tuyo y quién no. Ayúdanos, Señor. Te ruego por esa alma que se ha levantado, por otras que están ahí presentes, que yo no puedo ver, pero tú sí ves sus corazones. Esas almas que tú, Señor, compraste con tu sangre, Jesús. Te ruego que tu Espíritu Santo, que nos convenció a nosotros, lo siga convenciendo a él, a ella, para honra y gloria de tu nombre. Y su nombre está escrito en el libro de la vida, listo para estar contigo en la eternidad cuando tú vengas. Para aquellos que ya estamos en el camino, Señor, tú nos ayudes a seguir perseverando. Porque también en Mateo 24 nos dices que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Señor. También te pido por los que están en las redes sociales. Tú sabes la condición que viven. Tú sabes sus peticiones, Señor. Por tanto, te pido que tú también los transformes a ellos. Les ayudes en sus luchas. Les des el poder de seguir adelante, Señor. Gracias. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.